Del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras, de Gustavo Robert, Se cayó el motor. Viviana pujó por última vez, ya al punto extremo del agotamiento y el dolor. Pero no hay dolor ni cansancio cuando se trata de un hijo. Bernardito empezó a llorar cuando todavía no había salido todo su cuerpito empapado del vientre de su madre. Rápidamente, la obstetra llevó al recién nacido a la sala de neonatología, donde le limpiaron las vías respiratorias, lo asearon, revisaron, midieron y tomaron sus huellas plantales en una tarjeta celeste identificada con su nombre, Bernardo Manuel Schwinen. Su papá, Bernardo Schwinen, teniente de fragata infante de marina, comando anfibio, duro, aguerrido, parecía en ese momento un pollo mojado por el sudor y los nervios de esperar el nacimiento de su primer hijo. Al tenerlo en sus brazos, lo besó con una ternura totalmente impensada para aquellos con los que trataba día a día en el cuartel. Le decían el duro Schwinen, por su rigidez al adiestrar a los miembros de su grupo de élite. A pesar de la alegría inmensa que lo colmaba, Bernardo sabía que esa podía ser la última oportunidad en que vería a su hijo. Esa misma noche debía viajar a Puerto Belgrano porque la flota zarpaba para recuperar las Malvinas. Dio un profundo beso a su mujer, quien como esposa de soldado se tragó un par de lágrimas para no aumentar la angustia del padre de su hijo. El marino acarició a Bernardito y, sin mirar atrás, cerró la puerta de la habitación del hospital con un nudo en la garganta. Viviana sabía que la misión era importante, pero no de qué se trataba. Igual que su padre, coronel del ejército, su esposo era militar. No había que preguntar nada sobre esas cosas. Como oficial que era, el duro le había sido asignada su tarea un mes antes. Formaba parte de una operación que se guardaba con el máximo nivel de seguridad, estrictamente secreto y confidencial, lo que en las películas llaman top secret. La agrupación de buzos tácticos y los comandos anfibios conformaban la flor y nata de los soldados mejor entrenados de la Armada Argentina. Versátiles, diestros, fríos, verdaderas máquinas de guerra. Era la contrapartida del SBS, británico. Bernardo con su grupo fueron embarcados en la fragata Santísima Trinidad, buque de última generación que junto a la Hércules paradójicamente habían sido entregados por astilleros ingleses a la Marina de Guerra Argentina poco más de 5 años antes. La misión asignada al grupo del teniente Schwinen era la especialidad de los comandos anfibios: llegar a la playa donde se efectuaría el desembarco, reconocer si había presencia enemiga, limpiarla de minas y obstáculos y señalizarla para que las embarcaciones supieran el punto justo donde tocar tierra. No es necesario detallar la importancia clave de tal misión. Un error significaría la muerte de muchos hombres y el fracaso total de la Operación Rosario, que a diferencia de lo que la mayoría de los argentinos supone, se venía planificando en total secreto desde hacía 3 años. Nadie con un mínimo conocimiento del arte de la guerra podría suponer que la recuperación de Malvinas fue algo planeado entre gallos y medianoche solo para salvar un régimen dictatorial que en poco tiempo caería solo. Una operación de tipo anfibia es la más compleja y riesgosa que puede realizarse en cualquier ámbito bélico. El grupo de Bernardo se trasladaría a la playa en un gomón con motor fuera de borda. En la Santísima Trinidad había 6 en total, para las distintas fracciones que cumplirían misiones paralelas. Unos tomarían el cuartel de Royal Marines, otros la casa del gobernador y un par de objetivos secundarios. La otra mitad de las tropas de élite había embarcado en la Hércules. Carlos Quirquincho Martínez era cabo principal infante de marina. Famoso en la agrupación por su buen humor y la chispa que tenía al reírse de sus camaradas, a los que asignaba apodos realmente creativos. Los otros 2 componentes del grupo eran el suboficial segundo Jorge Borsoni y el cabo principal Pedro Robledo, ambos infantes de marina también. Los 3, junto con Schwinen, embarcarían en uno de los gomones para dirigirse a la playa principal de desembarco a los efectos de cumplir con su misión. Llegada la medianoche,
Los 4 hombres se colocaron sus trajes de neoprene, alistaron las armas y todo lo necesario para una operación que duraría solo unas horas. Pocas municiones, nada de alimento, lo mínimo de agua. Su función no era enfrentar al enemigo, sino allanar el camino a quienes a posteriori del desembarco lo harían. Distinta era la situación de los otros comandos, quienes tenían asignado conquistar objetivos seguramente bien defendidos. El Quirquincho, no podía ser otro, llevó a cubierta una petaca con ginebra perfectamente camuflada en su equipo. Miró pícaramente al duro y le dijo con marcado acento tucumano: «Permiso, jefe, ¿brindamos por el éxito?» «Usted no puede con su genio, dele», contestó el teniente escondiendo una sonrisa. Cada uno de los 4 dio un beso a la petaca. Por supuesto, el de Martínez fue el más largo y con más amor. La guardó y se dispusieron a dejarla cubierta, donde se trabajaba a ritmo febril en total oscuridad. Se dirigieron a la red de desembarco para abordar el Gomón, que se zarandeaba violentamente con un mar bastante picado. De repente, ¡crack! ¡Flash! Algo se rompió y se fue al agua. Bernardo estaba bajando por la red con su mochila en la espalda y giró rápidamente la cabeza pensando que un hombre había caído al mar. Preguntó: «¿Qué pasó, Borsoni?» «Señor, se cayó el motor», contestó el suboficial con preocupación. Una ola inesperada golpeó al bote contra el casco y los bulones que afirmaban el motor rompieron el espejo de madera del Gomón. La fragata llevaba un par de motores de repuesto, pero ya había sido empleados por otros 2 botes que acababan de zarpar rumbo a la isla Soledad. La situación era realmente comprometida. Los militares tienen la precaución de siempre tener un plan B. Ordenaron traer 2 kayaks de lona y armazón de madera preparados para esas eventualidades. Había un pequeño problema. Había que remar las 8 millas marinas que los separaban de la playa. Casi 15 kilómetros de mar picado y fuerte viento de babor. Borsoni y Robledo en un kayak, Bernardo y el Quirquincho en el otro. Tras un par de instrucciones, los 4 remeros se perdieron en la oscuridad. Al principio, el agua helada se impregnó en los trajes de neoprene como un balde de líquido frío. Pocos minutos después, ya había tomado la temperatura de sus cuerpos y se sentía agradable. A pesar del viento gélido en la cara y la temperatura corporal adecuada, los 4 comandos empezaron a transpirar copiosamente. El cachiyuyo impedía avanzar. Era como remar en una sopa de verduras. Cachiyuyo en quichua significa hierba salada. Es conocido en inglés como kelp. De ahí el mote despectivo que los británicos dan a los procedentes de Malvinas, kelpers, porque comen esa planta acuática. Es un vegetal con tallos de varios metros de largo y hojas parecidas a la de una espinaca, que brotan en el fondo del mar y poseen unos bulbos que hacen de flotadores y las mantienen verticales, formando verdaderas selvas subacuáticas. Cuando esa planta muere, se desprende del fondo y sube a la superficie, haciendo islas a veces de varios kilómetros de diámetro, que flotan dando al mar cierto aspecto siniestro. Más aún cuando se producen en zonas tropicales, con altas temperaturas y bancos de niebla. Navegar en esos mares debe haber sido realmente temible para los marinos de siglos pasados. En este caso no causaba temor, pero sí impedía avanzar al grupo a la velocidad deseada. Para colmo, esta isla de Cachiyuyo navegaba a la deriva arrastrada por una fuerte marea que los desviaba irremediablemente del punto asignado como destino. El teniente Schwinen miró nerviosamente su reloj y vio que no llegarían a tiempo para limpiar y preparar la playa principal. Su compañero de kayak, el Quirquincho, le dijo agitado: «Jefe, esto está más pesado que collar de melones, ¿eh?». Nunca se perdía el buen humor. Bernardo detuvo su remo de doble pala y se comunicó por radio con sus mandos, a bordo de la fragata. Explicó la situación y solicitó autorización para dirigirse a la playa alternativa. Siempre en una operación anfibia se designan una o más playas alternativas por si surgen inconvenientes. El comandante dio el ok. A unos 20 metros a su lado venían Borsoni y Robledo haciendo similar esfuerzo. El teniente hizo las señas consabidas que comprendieron enseguida y ambos botes se dirigieron a una playa 4 millas más a sotavento.
que es el lado hacia donde va el viento. Llevaban 2 horas remando, ya faltaba menos. La rompiente se veía claramente con el visor nocturno. Al fondo podía identificarse la silueta de Port Stanley, como le llamaban los ingleses, puerto argentino para nosotros. A las 2 horas y 41 minutos del día 2 de abril de 1982, Bernardo Schwinen, Jorge Borsoni, Carlos Martínez y Pedro Robledo eran los primeros argentinos que pisaban suelo malvinense el día de su recuperación. Sacaron los kayaks fuera del agua y se arrastraron cuerpo a tierra en la arena, oteando el panorama para detectar la presencia de soldados ingleses. Afortunadamente, nada. Playa libre de enemigo. Eso alivió el ánimo de los 4 hombres que barrieron la costa esperando encontrar algún obstáculo o artefacto explosivo. La línea de agua también se mostraba limpia. Midieron las distancias, reconocieron el terreno e instalaron las correspondientes balizas que encenderían a la hora H del día D, nombre código asignado en toda operación anfibia, al día y momento en que el primer infante de marina debe pisar la playa en el desembarco. Hora que debe ser coincidente con el inicio del crepúsculo matutino, que es cuando el sol comienza a aparecer en el horizonte. Es en ese instante cuando el soldado defensor está en su momento más vulnerable por el cansancio y la dificultad de ver por el encandilamiento. Ya eran las 5:20, aún noche cerrada. Estaba todo listo para recibir la primera ola de desembarco cuando Bernardo subió a un médano y comenzó a mirar con el visor nocturno, hacia donde se hallaba la playa principal, donde hubieran debido desembarcar. No dio crédito a lo que vio. Parpadeó varias veces y se sacó el visor para refregarse los ojos y volver a mirar. Tenue, pero claramente se veían luces de cigarrillos exactamente donde ellos hubieran tocado tierra. Ocurre que ese sector había sido asignado por la defensa inglesa a las Falkland Island Defense Forces, una especie de milicia formada por kelpers voluntarios bastante poco respetuosos de la disciplina que impone una operación de tal importancia. Estos hombres, no más de 100, alertados por la inteligencia inglesa, esperaban formando y seguramente en nerviosa charla a los supuestos atacantes Hargis, como nos decían a los argentinos. Esa cantidad hubiera sido suficiente para repeler la hora de desembarco en el momento de mayor debilidad de la operación anfibia. Se necesita una superioridad mínima de 7 u 8 veces la cantidad de defensores para tener alguna mínima posibilidad de tomar cabeza de playa. A la hora indicada, las tropas pisaron Malvinas y procedieron a su recuperación después de casi 150 años de dominación británica. La Operación Rosario hubiese sido un fracaso. Schwinen y los otros 3 serían hombres muertos. Por suerte, eso no ocurrió porque se cayó el motor.